El tema que hoy queríamos tratar es un tema, yo diría, de extrema importancia para la humanidad entera. Y este es un recurso, la autofagia regenerativa es un recurso indiscutido. Es un recurso indiscutido en biogerontología, en medicina clínica, en endocrinología. Es decir, no hay con qué darle a esto. ¿Okay? El problema es que la autofagia en nuestra especie requiere unas constricciones que no son las que ustedes suponen. Y con asombro he visto que gente que tiene, de hecho, décadas de experiencia en clínica se han equivocado, ha hecho un error muy importante de transposición de las estrategias, por ejemplo, de restricción calórica moderada, crónica, restricción calórica leve, en, por ejemplo, especies como las lombrices, como la mosca de la fruta, o como los ratones, a la especie humana. Bueno, no es así. Como decían en mi isla natal, una cosa es con guitarra y otra con guayaba en barra. De ninguna manera se puede asimilar o pretender producir los mismos efectos metabólicos por la restricción calórica de, qué sé yo, 12 horas sin comer o incluso un día entero sin comer, que se obtienen en ratoncitos en comparación con lo que se obtiene con animales mucho más grandes. Como decíamos esta mañana, un ratoncito, el corazón de un ratoncito late algo así como a 570 latidos por segundo, por minuto. ¿Ok? Dicho esto, la frecuencia cardíaca del ratoncito es 570 BPM, beats per minute. Para nosotros, el promedio de la frecuencia cardíaca en reposo de los humanos moderadamente sanos, razonablemente sanos, es 72. O sea que estamos a casi 9 veces más, lo cual implica que la intensidad del metabolismo basal de los ratoncitos, de las especies pequeñas, en las especies más pequeñas aún más grandes, es inmensamente más veloz que el nuestro, casi por un orden de magnitud. ¿Por qué esto es relevante? Porque estamos tratando de aplicar, usando la ciencia publicada, estamos tratando de aplicar restricciones que son razonablemente útiles en especies menores, a nuestra especie. Bueno, no funciona así. Vamos a establecerlo de esta manera. Yo quiero compartir una presentación acerca de que hemos llamado precisamente autofagia humana para establecer estos puntos y después pasar a quizás responder a algunas preguntas, conversar de una manera más objetiva, estableciendo las bases racionales de la discusión. El problema que yo siempre veo es que empezamos a hablar de temas así sin ton ni son, ¿no? A ver si puedo ampliar un poquito más acá mi presencia. ¿Okay? Bien, okay. Así que establezcamos primero para responder algunas dudas de tipo pragmático, establezcamos primero algunas referencias, algunos puntos de anclaje sobre qué dice la ciencia objetiva acerca de la autofagia en nuestra especie, nuevamente. Así que el propósito de esto, por supuesto, es contribuir a la salud humana y eso, hay un cierto egoísmo consciente en esto, y es que a mí me parece que yo salgo beneficiado también, porque básicamente validar de esta manera una y otra vez, validar los recursos de la ciencia en la clínica, lo que se llama medicina translacional, para mí casi les diría, es la razón por la que vivo, ¿no? Más allá de mis deberes como pater, familia, etcétera. Lo que más me interesaba a mí desde chiquitico, desde niño, es crear cosas de valor y conocer, o sea, de alguna manera hacer experimentos para ratificar la verdad, si se quiere, ¿no? Bueno, con todo eso en mente, mis amigas y amigos, vamos a declarar que el propósito de la autofagia regenerativa o su utilidad más inmediata que yo veo es usarla como vía para prolongar la longevidad máxima y reducir la mortalidad. Y esto puede pasar hasta en un 80%, la mortalidad prematura. Es precisamente lo que nos pasa acá, y es un fenómeno muy triste porque estamos básicamente con una expectativa promedio de vida, una expectativa de vida promedio al nacer de unos 82 años, entre 78 y 84 años, más o menos, juntando América Latina y Europa. Pero muchas veces, esto es un promedio, muchas veces casi el 60% de la población sucumbe mucho antes por las razones de mortalidad más conocidas en el mundo occidental: infarto, cáncer, ACV, infecciones del tracto respiratorio alto y otras cuestiones, ¿no? Las patologías de la civilización, las enfermedades de la civilización. Como muchos de ustedes saben, nuestro laboratorio hizo un trabajo de hace más de 17 años, empezamos,
Y de hecho hace 12 años filmamos el documental Cáncer y Civilización, que se suma a un documental de antropología médica en los últimos reductos que quedaban, los últimos reductos de la vida paleolítica ancestral, Inuit, allá en el Ártico. Ese documental fue un sólido paso para nosotros, porque nos permitió tomar muestras de la dieta carnicrudívora y de la cetosis extrema en condiciones ambientales adversas en la especie humana, en individuos de diferentes etnias, en diferentes edades, sexos, etc. Una de las cosas que vimos ahí es que aprendimos mucho de biogerontología también, sin querer, si bien la pesquisa fundamental en la constitución, en la creación del documental Cáncer y Civilización, tiene que ver con el cáncer, obviamente, porque la especie esta, estas etnias, estos pueblos circumpolares no padecían cáncer hasta la llegada del hombre, del hombre europeo, que ellos dicen Kabluna, ¿no? El Kabluna. Hasta la llegada de los Kabluna, los Inuit se mantenían con su dieta tradicional y no padecían cáncer. Esto fue bien entrado en el siglo XX, en 1918, 1923, donde empezaron a aparecer en la población Inuit los primeros casos de cáncer clínico declarado, ya porque habían abrazado el modo de vida tradicional, la dieta y las demás cosas. Bueno, si nosotros podemos eludir el 80% de la mortalidad prematura, bueno, estamos pudiendo llegar en masa a la expectativa de vida promedio, si los 84, para decirlo así, o 89, por ejemplo, la gente en Mónaco llega a vivir. Hay muchos factores, ustedes saben, de la longevidad máxima, tiene que ver con la educación, con la cultura, con una serie de cuestiones ya relativas a la dieta, al ejercicio, etcétera. Pero hay una frontera última, que es de los 84 a los 120, queda un largo trecho, un largo trecho, y el problema es que los pocos humanos que están llegando allá llegan en condiciones paupérrimas. Por ejemplo, 2/3 de los nonagenarios y centenarios, que hablamos de las zonas azules, y que, bueno, 2/3 de esa población son completamente inválidos y requieren asistencia. Así que, ¿quién quiere llegar arrastrando los pies a los 110? ¿No? Bueno, así que esta es la idea, la autofagia regenerativa sumada a un arsenal específicamente biogerontológico. Mi intención, voy a declararlo una vez más, es proveer a todos con un método para regenerarse cada vez que lo decidan. Esto es una cuestión delicada de implementar. Una de las dificultades más grandes, como vamos a ver de inmediato, es que no existe tal cosa como la humanidad, salvo como una definición teórica, pero los seres humanos, cuando vamos a aplicar una herramienta tan seria y poderosa, pero delicada como la restricción calórica severa, la supresión calórica, bueno, tenemos que ver algunos elementos ahí. Nosotros hemos estado, como les decía, completando el trabajo nuestro de antropología médica de terreno. Hemos estado haciendo trabajo de laboratorio por 30 años. Mi laboratorio de investigación ha creado varios algoritmos de biomatemática para interpretar la data clínica. Hemos trabajado con especies tan diferentes como Cavia porcellus, que son los conejillos de India, o los cuis. Y, como le decíamos en Cuba, eso le decíamos los curieles, los curielitos. O hemos estado trabajando en la especie que ven acá, que es Ambistoma mexicanum, o la salamandra ajolote, porque es digamos, un fascinante camino hacia la regeneración de los órganos y tejidos, etc. Desde esta perspectiva investigativa, nosotros hemos hecho, además, para el que está acá, que lo arrastraron, lo empujaron hasta acá esta jornada, hemos hecho varios trabajos ya de divulgación científico-técnica. Una cosa es la investigación científica, fundamental, es decir, la investigación experimental de laboratorio o investigación clínica, y la otra cosa es la divulgación. O sea, leer no es investigar. La investigación científica es un método muy riguroso que requiere un montón de parámetros, requiere amplia financiación y un montón de trabajo, a veces extenuante y desesperante, pues las cosas no salen para el lado que tú quieres. Pero después hay una avenida diferente, que es, bueno, publicar, por supuesto, publicar los papers científicos. Si les interesa, en mi página está la parte de ciencia. Pero después hay una labor que yo he tomado, digamos, la punta en ese aspecto en mi grupo, que es, comunicárselo al mundo. Yo pienso que la ciencia solo es válida, solo es ética, cuando está al servicio de la humanidad. Si no, tenemos el famoso científico loco, de mad scientist, ¿no? Fantoco científico, el genio maléfico,
súper inteligente científico malévolo, típico de ¿se acuerdan de Fritz Lang y todos estos personajes, ¿no? De la cinematografía alemana del principio del siglo XX, donde hay este personaje que es muy bueno en ciencias, pero es completamente malvado y está desconectado psicopáticamente, sociopáticamente, está desconectado de la humanidad. Not this one. Así que bueno, hemos publicado una serie de libros. Aquí está Inmune, que seguramente lo habrán visto. I Love My Heart, esto es con el corazón. Bloodwork, que es una metodología donde hemos sintetizado lo mejor de nuestro conocimiento accionable para la gente. Hay uno profundo 3.0, que es lo que estamos, básicamente, el taller que está por empezar y es el meollo de lo que estamos hablando hoy. Y qué sé yo, hay piezas como medicina biológica, esto es un hipertexto, esto es un súper libro. Este hipertexto tiene, qué sé yo, 2.500 páginas y decenas de miles de referencias científicas y cientos de hipervínculos. Bueno, esta es la labor, en definitiva, por si no nos conocías de nada, la labor en definitiva divulgativa de nuestro grupo. Muy bien, mis amigos. Así las cosas, el primer elemento que quería retomar en cuanto a la autofagia para humanos es la diferencia de tamaño. El tamaño sí importa, ¿ok? Y como vieron, como ya demostramos, las especies chiquiticas tienen unos latidos cardíacos acelerados, casi se diría el ratoncito. Imagínense, escuchar 700 latidos, 700 beats per minute, equivale a escuchar 11 o 12 latidos por segundo, con lo cual es como un zumbido, right? Pero eso no es por las especies. La diferencia de la tasa metabólica no se debe a la especie, se debe al tamaño. Si ustedes lo recuerdan, cuando, si ustedes han escuchado alguna vez el latido del corazón de un embrión humano, qué sé yo, un embrión que está con 7 meses, ustedes se dan cuenta que es o sea, que la frecuencia es muy alta. Es decir, no, la diferencia en la intensidad o la tasa metabólica no depende de la especie, sino depende del tamaño. Y esto se llama la ley de Kleiber, o la ley de los 3/4, donde la tasa metabólica basal es proporcional a la masa del individuo elevado a la potencia de 3/4. No se preocupen ahora por entender esto, pero es muy sencillo. Es muy sencillo. Mientras más grande es un animal, más baja es su tasa metabólica relativa a su peso. ¿Okay? Así que esto es importante porque la aplicación de los elementos, digamos, la aplicación de ciertas herramientas valiosas en especies pequeñas no es trasladable a la especie humana. Y esto lo sabe cualquier farmacólogo, digamos, digamos, para trasladar exitosamente por ejemplo, la prescripción o la cantidad, una dosis de una sustancia. Hay cuentos famosos, por ejemplo, con el LSD y los elefantes, etc. Cuando tú trasladas la dosis de una sustancia que es efectiva en una especie pequeña a una especie grande y multiplicas por el peso, directamente le das una sobredosis masiva. Masiva quiere decir, le das una cantidad 100 veces mayor que la que puede tolerar. Y produces un severo daño. Hay casos conocidos, digamos, sonados de accidentes experimentales porque los experimentadores no tuvieron en cuenta la ley de Kleiber y la tasa metabólica de la especie a la que estaban tratando de tratar con una sustancia farmacológica X, ¿no? Bueno, esto es importante a entender. Vamos a ver entonces que nosotros en la especie humana, nuestro grupo jocosamente ha dado nombre a 8 subfenotipos, dependiendo de si es varón o mujer, joven o viejo, con defectos metabólicos o no. Le hemos dado estos nombres ridículos de, bueno, mercurios, ninfas, ateneas, sofías rubenescas, falstaffs, etc. ¿Por qué es esto? Porque la aplicación objetiva, la aplicación digamos, correcta de los principios generales de cualquier disciplina, pero en particular del ayuno profundo, no puede ser hecha a la ligera. Tiene que ser hecha contemplando que no hay 1 ni 2, sino 8 subfenotipos metabólicos humanos, ¿no? Esto es, repito, además es en las personas razonablemente sanas, ¿right? Si estamos hablando ya de patologías, aparecen decenas de subfenotipos, porque no es lo mismo una sífilis de primer estadio que una sífilis de tercer estadio. Es decir, se agregan capas de complejidad a esta cuestión ya compleja del metabolismo, ¿no? Así que debe ser hecho con criterio. Por eso en nuestro taller, Ayuno Profundo 3.0, las personas no están en un gran grupo, están en 8 subgrupos. Incluso también un asunto importante es que si pasan de cierto número, hacemos otro grupo más, porque es importante mantener una pequeña masa de seres humanos
que pueden aprender uno de otros, ¿no? Así que ese es un taller, un rasgo de nuestros talleres, de nuestro abordaje de la salud humana, en definitiva. En mi caso, sí les podría decir que eso ha sido salvador. O sea, yo no creo que estuviera vivo si no hubiera podido hacer ayunos largos, quiere decir de 5, 7 hasta 21 días muchas veces, con lo cual creo que rescaté, he ganado algunos años, porque me hubiera enfermado sin remedio. Estuve cometiendo una serie de errores metabólicos y nutricionales y circadianos, justificándome con que la empresa era noble, era una noble tarea, la idea de resolver de una vez y por todas, experimentalmente, algunos de los problemas médicos más serios de la humanidad, como el cáncer y otras cosas, pero robándole horas al sueño, durmiendo 4 horas por día, esto durante una década, o sea que fue terrible. Gracias al ayuno pude hacer una regeneración que pude constatar, teniendo un laboratorio propio, imagínense, ¿no? Pude verlo. Así que el ayuno en muchos casos es una herramienta así curativa, ¿right? Directamente curativa. Debemos, sin embargo, prestar atención a menos cosas. Yo quisiera, entonces, de todo lo que podemos hablar, dedicarnos exclusivamente a una cosa. Solo una cosa, que es la autofagia. O sea, y esto nivela todo el discurso, porque en vez de hablar de la grasa, de los abdominales, de no sé qué, del magnesio y de otra serie de cosas que son menores por escala de 1 en 100, vamos a dedicarnos a una sola cosa que nos da el grueso del beneficio. Eso es la autofagia regenerativa. La autofagia no es dura de acostar, no se obtiene así nomás. 3 claves ignoradas son: lo primero es que son necesarias como mínimo 72 horas para iniciar la autofagia. En la mayoría de los subfenotipos no entras en cetosis con menos de 48 horas de ayuno absoluto, y trabajando y haciendo cosas, incluso algún ejercicio leve también, leve o no. El grueso de los fenotipos, el grueso de los grupos humanos, en particular en Occidente, requiere 72 horas, y una fracción de la humanidad requiere 96 horas para entrar en cetosis, y después la autofagia está unas horas después de la cetosis. Por cierto, déjenme recordarles a los que hacen keto, paleo y todo este rollo, que una cosa es la cetosis. Yo puedo estar en cetosis franca, 4 o 5 milimoles por litro, cetonemia me refiero, no cetonuria, y tomado con instrumentos con un razonable grado de incertidumbre. Si la herramienta que estás usando, by the way, para medir las cetonemias, la cetonemia y la glucemia, tiene un margen de error mayor al 4%, tírala por la ventana, ¿ok? Pronto vamos a hacer algunos experimentos públicos con eso, para que ustedes vean a qué me refiero. Yo escucho personas que tienen, por volar la cena, de pronto tienen 2 milimoles por litro de cetona. Créanme que es falso, completamente falso, ¿ok? Cetonemia estoy hablando, no cetonuria, pero si usan la herramienta equivocada se van a equivocar Hay herramientas por ahí comerciales que misrepresent, ¿cómo se dice? Que equivocan mal representan la cetonemia por un factor de 20, es decir, 2000% de error. Yo dije que el margen de error admisible de una herramienta cualquiera, para la fisiología o para lo que fuera, es 4%. ¿Ok? Son necesarias 72 horas para iniciar la autofagia. Y ya que estoy en autofagia, tengo que estar en autofagia. Lo voy a hacer todo el esfuerzo de ir hasta Australia. Llego a Australia, doy la vuelta y me voy. Voy a Japón. Japón está en el otro costado del mundo. Hago todo el esfuerzo, viajo 24 horas, llego, toco, fui a Japón, visité Japón. Vamos de regreso. No, wait a minute. Es que entrar en Japón, ver los templos, ver el Fujiyama, ir al barrio de las geishas, hacer el experimento de los sumotoris, ver el teatro kabuki. Tienes que ir un poquito a Japón, ¿no? Right? Bueno, hacer algo en la academia Budokan, etc. ¿Estamos claros? No, Kodokan, sorry, Budokan era mi escuela. Segundo punto, la regeneración celular depende del refeeding. O sea, la clave de esto es, nosotros ponemos en estrés al organismo de una manera sistemática y bien pensada. Esto no es para todo el mundo, ni se hace para todo el mundo igual. De hecho, lo que para una persona puede ser la regla de oro, para otro es letal. Me están hablando los términos correctos que estoy diciendo. Escuchen esto. Listen properly. ¿Ok? Es lo que para una persona puede ser salvador, right? Y es la única manera de permanecer con vida, porque le quedan 2 años apenas con la tremenda disrupción metabólica que tiene. Para otra persona puede resultar el último ayuno que hace en su vida, porque directamente se muere con ello. Es decir, esta es la diferencia tan importante de los subfenotipos, y lo que es la distinción que nadie parece tener. Así que una vez que sales de eso, el refeeding, la magia de todo esto está en la micronutrición. Nosotros somos directamente líderes en esto, estamos trabajando hace más de 30 años. De hecho, el libro Medicina Biológica que ustedes vieron
es un texto de tanta densidad y tanto nivel que es parte de la formación superior de medicina biológica que han realizado varios miles de médicos, ¿no?, con nosotros. Y finalmente, la tercera clave importante acá es construir el organismo sin acortar la vida requiere ejercicio mínimo efectivo. Es decir, nosotros no podemos, y muchos de ustedes atraídos por estas ideas, atraídos yo diría correctamente, atraídos por una fuerte pulsión interna, ¿no? Son atletas y son jóvenes que hacen, digamos, tienen entusiasmo por aprender, por permanecer en salud, etc. Tienen un exceso de celo a la hora de ejercitarse y piensan que más es mejor. Mis amiguitos y amiguitas, háganle caso al tío Ernesto, demasiado ejercicio, en particular en el contexto del deporte, no es bueno para la vida, es lesivo para la vida, no solo por las lesiones, sino porque acorta la existencia. Para razón de esto es la ley que ya les he explicado antes, que la ley descubierta por Rubner en 1908, que es que la longevidad máxima de una especie es inversamente proporcional al expendio calórico total. Si tiene un expendio calórico más bajo, la vida es más larga. Si tiene un expendio calórico súper alto, la vida es más corta. Tenemos una vida intensa y corta como las estrellas de rock. ¿Ok? Not a good thing. Estamos claros entonces. Y finalmente, lo que deberíamos entender acá es que las cosas no son como yo quiero, son como son. ¿Right? Y la naturaleza no nos pide permiso para hacer. Así que con esto en mente, vamos a ver un par de cosas más. Me han escuchado decir seguramente antes, si han estado con nosotros, que la autofagia solo empieza más allá del umbral de la cetosis. Y por cetosis me refiero a un ratio o proporción de beta-hidroxibutirato a glucosa mayor de 0.4. Este no es el ratio correcto, es cetonas arriba, glucosa abajo. Right? Right? No tiene sentido, no tiene lógica hacerlo al revés, glucosa arriba, cetonas abajo. Lo que yo quiero entender con esto es cuál es el combustible dominante. La glucosa nunca va a ser cero, salvo que hagan alguna maniobra específica, que es solamente manos médicos expertas. Nuestro laboratorio, de hecho, creó un sistema para producir un estado de glucemias de un solo dígito, 2, 3, 4 miligramos por decilitro. Lo que les interesa en esto, fíjense en mi página, un paper que se llama nuliglucemia lúcida. Esto solo se logra por medios farmacológicos, nunca pasa en el ayuno. Nunca pasa espontáneamente, a menos que haya un colapso hepático. Ese colapso hepático, que yo le he llamado claudicación gluconeogénica, es predictora de la muerte. Ocurre 10, 12 horas antes de la muerte, ¿no? Eso ocurre en pacientes muy graves. Bueno, cerrando eso, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, salvo tangencialmente, la autofagia empieza más allá del umbral de la cetosis. ¿Okay? La cetosis franca requiere, en la mayoría de los subfenotipos, 4, 3, 5, etcétera, días de completa supresión calórica. ¿Vamos? Pero, para muchos de ustedes, sepan que si ustedes hacen la trampa de tomar café con mantequilla o aceite de coco, poner cetonas exógenas, eso frena, en particular, aminoácidos ramificados, por ejemplo, la isoleucina. Es como meterle un palo en la rueda a una moto. O sea, frena ahí mismo la autofagia. Porque, listen up, la autofagia es exquisitamente sensible a las moléculas nutricionales. Así que acá solamente se puede hacer con agua filtrada. Bien, hay una serie de errores garrafales acá. Esto lo pueden ver después en mi blog, errores garrafales durante el ayuno profundo. Y bueno, y en definitiva lo que es muy fácil de entender es que no hay que hacer ejercicios extremos, no hay que sumar, porque perjudica, la autofagia en el ayuno profundo, perjudica el tejido muscular. Yo estoy entrando en catabolismo. Para que se produzca autofagia tengo que estar en franca catabolismo, con lo cual yo quiero establecer un estado donde preservo mi tejido muscular, ¿no? Nuevamente, es ayuno profundo, no lo que ustedes llaman no sé cuánto intermitente, que en realidad es time restricted eating, right? Que fue como se investigó esto. Bien. Para el que llegó más tarde, que creo que hay unas 300 personas en la llamada, pero el que llegó antes sabe esto que ya dije. El que no llegó a tiempo, pero está bienvenido igual, no se puede trasladar exitosamente los hallazgos experimentales en especies pequeñas a la especie humana por una asimetría en la tasa metabólica basal expresada por ejemplo, en la frecuencia cardíaca en reposo y el consumo de oxígeno, por supuesto. Pero ese diferencial lo que dice es que para obtener el grado de atrición que se sucede en un ratoncito en la especie humana, yo por ejemplo he tenido que ayunar 21 días seguidos
para bajar 9,8% de la masa corporal. Un ratoncito tú lo dejas un día sin comer y le vuelas 1/10 de todo el cuerpo, ¿ok? Es más, discutíamos hace poco en Keto Santiago con nuestro compadre, no sé si ustedes lo conocen, pero es un científico que viene de trabajar con la NASA, y tiene, o sea, Don D'Agostino es su nombre, Dominique D'Agostino, tiene, hey there, tiene un sólido trabajo experimental, él y su compañera, su esposa, que es científica también, en este terreno. Y nosotros hicimos todo lo posible por estar juntos en esos días, almorzamos y cenamos todos los días juntos, y lo que nos decíamos, nos dábamos con los codos, es decir, cuando el responsable de mi laboratorio, el responsable del bioterio, se le olvida que tiene un par de días de vacaciones, o deja cerrado no sé qué, o se le olvida darle de comer a los animalitos, pierdes un tercio de la dotación. Si tus ratoncitos de laboratorio en cautiverio están 2 días sin comer, como tiene una tasa metabólica tan alta, te llevas puestos a muchos de ellos que se mueren de hambre directamente, ¿ok? Así que esto está claro, esto no hay duda. Si pueden, después busquen a Dom D'Agostino, D'Agostino, así como suena, Dominique D'Agostino. Bueno, ahora vamos a hacer algunas cosas. Dominique está en la Florida igual que yo, así que vamos a hacer algunas cosas juntos, pero sepan estos errores garrafales tienen que ver con usar más de un estímulo hormético a la vez, tomar café y estimulantes, right? Hacer ejercicios intensos o salir del ayuno comiendo como una bestia. Todas estas cosas son errores garrafales. No confundan la restricción calórica moderada crónica, léase 16-8, 16-8, one meal a day. Esto no es de lo que estamos hablando, ¿eh? No para la especie humana. Por otra parte, recuerden que una cetonemia continua es fisiológicamente imposible. Yo veo que ustedes, cuando están hablando de la dieta cetogénica, etcétera, nuestro grupo, by the way, tiene un track record de 30 años de usar la cetosis profunda en el entorno clínico para tratar patologías neurológicas, oncológicas y otras muchas cosas. Algunos de ustedes no habían nacido cuando ya el tío Ernesto estaba usando cetosis clínica, ¿ok? Con mis médicas y médicos aplicando este recurso. Con lo cual, créanle al tío Ernesto cuando les dice que la cetonemia verídica continua es fisiológicamente imposible, ¿ok? No hay cantidad de grasa y proteína que puedas comer que te dé cetosis si no hay restricción calórica a la vez. Claro, ¿por qué es esto? Porque no importa cuán desprovistos, olvídense de low carb, yo estoy hablando de no carb, ningún carbohidrato, saca las manzanas estas, ni la lechuga, nada, las nueces, nada de esto. Si solo comes grasa y proteínas, como mis amigos esquimales, a quienes estudiamos en el terreno, en su casa, en su iglú, y no hay restricción calórica, no hay cetonemia, porque el cuerpo retiene la grasa, de hecho la acumula y va creciendo, va aumentando su reserva si tienes un superávit calórico, right? Y la única manera de entrar en cetosis franca es producir un marcado déficit calórico. Vamos a verlo ahora de un minutico. Entonces, estos dos pie charts, estos dos gráficos en forma de pastel, muestran el tamaño del gráfico representa el aporte calórico y los colores representan digamos, la concentración relativa de diferentes sustratos, de los macros, ¿no? Como ven acá, la diferencia notoria es que en un caso estamos con el grueso de los carbohidratos y en el otro caso estamos fundamentalmente con grasas. Pero a menos que el pool calórico se disminuya severamente, no hay cetosis, ¿ok? No hay cetosis, period. Esto no es debatible, ¿eh? Que el tío Ernesto lo ha hecho, esto lo hemos hecho nosotros en exceso de 250.000 de ocasiones, en unos 18.000 individuos a lo largo de los últimos 20 años, ¿estamos claros? Entonces, esto es lo que ustedes llaman dieta keto, es esto que está arriba, es fundamentalmente grasas, un poco de proteína, no es una dieta hiperproteica como muchos de ustedes hacen, es una dieta normoproteica, donde 3/4 partes de las calorías provienen de grasas y 1/4 parte provienen de las proteínas, ¿ok? Pero eso no produce cetosis a menos que tú no bajes sustancialmente el monto calórico, representado acá con un gráfico más chiquitico. ¿Estamos claros? Bueno, desde esta base, el asunto, el beneficio del ayuno profundo es que nos permite esto que estamos diciendo acá, cómo regenerar el organismo sin estar constantemente en guerra. Constantemente en guerra es estar siempre estresado, comiendo poco, restringiéndose, con frío, con falta de libido, arrastrando los pies, ¿right? Entonces, lo que te da, en definitiva, el uso crónico de la restricción calórica moderada es esto. La gente se queda crónicamente hipotiroideo, siempre desganado,
y finalmente termina tirando la restricción por la ventana. Right? En cambio, en el proceso del ayuno profundo, tú haces cuando como, cuando ayuno. Esto está validado, mis amigos, esta es parte de mi colección de cráneos. Son réplicas de cráneos y tenemos algunas que no son réplicas, pero no son fósiles, son actuales, ¿no? Una réplica nuestra, es la colección nuestra de réplicas de los cráneos de las especies prehumanas. Y acá está muy claro, por toda la evidencia, lo que nos muestra es que hemos estado siempre pendulando entre la inanición y la nutrición. Inanición y nutrición. Con lo cual hemos pasado de la dominancia de la glucosa a la dominancia de las cetonas de manera pendular y frecuentemente. ¿Okay? Cetosis y glucosis, está muy claro, no hay ninguna duda en este respecto. Muy recientemente, en los últimos 120 años, se ha agregado un problema, que es que a veces, en vez de pasar de la inanición a la nutrición, estamos siempre nutridos y nutridos en exceso. Esta malnutrición hipercalórica, además, es terrible. La gente está simultáneamente obesos y malnutridos. Y esto conduce a una circunstancia que hemos llamado hiperglucosis, ¿no? Hyperglycosis. Los estados, nadie me sabía decir cuál es el estado opuesto a la cetosis. Y me dijo una doctora que trabajaba para mí, me dijo, Ernest, normalosis, no sé cómo es. O sea, ellos concebían que los médicos concebían que el estado normal es tener la glucemia 150, el estado patológico es tener cetonas altas, que para su experiencia clínica ocurría en el medio de la acidosis metabólica del diabético descompensado, y no tenían un nombre para esto. Lo que la experiencia antropológica nos ha mostrado es que tienes cetosis y glucosis fisiológicas, son perfectamente normales, siempre y cuando las visites frecuentemente ambas, pero trabar el pie en el acelerador con la glucosa siempre en 180 produce hiperglucosis, ¿ok? Perdón, estamos claros, vamos avanzando con esto. Entonces, el problema es este. La hiperglucosis alcanza concentraciones tóxicas para los tejidos vivos, y esto es lo que estamos viendo acá, detonando incluso una excreción renal de azúcar. Esto lo hemos visto y hay unos dispositivos para esto. O sea que tan tóxica resulta ser el exceso de glucosa que hay mecanismos forjados en el curso de la evolución para deshacernos de ella. Son los SGLT2, los recaptadores de glucosa asociados al sodio, que cuando la glucemia pasa de cierto punto, directamente dejan de funcionar y tenemos glucosuria. O sea, nosotros podemos reabsorber nada más unos 180 gramos por día de glucosa. ¿Right? Nada más. Bueno, imagínense lo que pasa después, ¿no? Bien. Lo que es importante entender este caso es entonces que aún teniendo una dotación genética privilegiada, ¿right? Esos genes se tienen que convertir en algo concreto. Cada una de las células de nuestro cuerpo, del ojo, del hueso que tengo acá, de la piel, del hígado, qué sé yo, del pelo, lo que fuere, todas tienen el mismo genoma. ¿Okay? Ustedes entienden, todas las células del cuerpo tienen el mismo genoma. Sin embargo, su manifestación, como es obvio, es diferente. ¿Cómo es esto? Porque el genoma se manifiesta para acá o para allá en función del epigenoma. Y la ruta al fenotipo está pavimentada con moléculas de nuestro medio interno. Por eso es tan importante ver qué le pones al cuerpo, ¿no? Estamos clarísimos con eso, ¿no? Para los que no entienden la terminología, es muy sencilla. El genoma es la biblioteca. Mira, si tú miras la biblioteca de tu casa, es como si fuera un libro de recetas de cocina. Ese es el genoma. Cada receta es un gen, que es la fórmula para fabricar una proteína. Tenemos unos 20.000 genes, fabricamos unas 98.000 proteínas. Otro día les cuento cómo una receta se convierte en 3 platos diferentes. Es lo que es, créanle al tío. Y lo que estamos interesados acá es en mejorar la resultante biológica de dicho genoma. Consideren entonces, para redondear la idea, que vivimos y hemos vivido y tenemos que vivir en un péndulo, como si fuera un metrónomo, de la atrición a la nutrición. Atrición, nutrición. ¿No? Lo cual implica de la autofagia a la citogénesis. En el momento que estoy en autofagia, el cuerpo aprovecha para limpiar por dentro las cosas. La reparación no ocurre acá, la reparación ocurre después. La reparación ocurre con la proliferación celular. En cambio, que la autofagia sirve para barrer y destruir. Una vez que he barrido y destruido las fracciones defectuosas, queda la citogénesis. Es fácil, la regeneración de los tejidos ocurre por agregación, por proliferación o multiplicación de las células. ¿Okay? Así que tengo que comer. Bueno, y el resultado patente, que
en Estados Unidos el 85% de la población tiene diabetes, es precisamente que vivimos en hiperglucosis y eso daña al organismo, pues nunca podemos estar en la otra fase. ¿Okay? ¿Cuál es la otra? La autofagia. Pero nuevamente recuerden, esto no es posible de ninguna manera con las restricciones mínimas que ustedes creen que, incluso que pareciera ser, que sale un paper que los ratones, un laboratorio encontró que haciendo 16-8, cortando la ventana alimentaria, esto es el trabajo de Satchit Panda es un tipo serio, pero acá le pifió yo creo que por falta de experiencia le pifió a la ley de Kleiber. Esto no es un hallazgo en ratones. Los ratones, si los haces ayunar día por medio, un día les da comida, un día no les da comida, bueno, los tienes realmente en jaque metabólico y pierden el 9 al 12% de la masa corporal en un día de ayuno. Yo he tenido que ayunar 21 días seguidos de agua sola para bajar el 9,8% de mi masa corporal. En condiciones controladas, no hagan esto en casa, chicas, esto es con mi laboratorio, con mi gente, ¿no? Esto está registrado, lo hicimos en el 2014, esto fue en el 2014, sorry. Y después estuve otros muchísimos años haciendo horrores y casi me muero. Bueno, ahí va. No, lo que le estaba diciendo no es una ilusión. Ya tenemos visto, esto está hecho en células HeLa, células muy conocidas de cáncer de ovario, son células típicas para estudiar en laboratorio, el cáncer, y esto se ve estas, no son increíbles, las HeLa cells hacen esta vacuola, ¿no? El autofagosoma, esto está clarísimo, ¿no? Bueno, está muy claro, es fascinante, esto fue el premio Nobel de 2016 para Yoshinori Ozumi, está muy claro. ¿Okay? Esto es parte del libro nuestro, pero digo acá, y les quería hacer una nota, que dice, la autofagia permite el reciclaje ordenado de las piezas biológicas que conforman los órganos celulares. ¿Right? Si bien parece claro desde el punto de vista evolutivo que es una vía de degradación primordial, emergida como recurso de preservación contra la hambruna, se sabe también que la autofagia tiene asimismo un rol crucial en la homeostasis o equilibrio de las células. Es la única manera de sacarnos de encima células zombies, se llaman células senescentes, ¿ah? A más allá de la apoptosis. En humanos, termina mi nota, ciertos defectos, ya sean genéticos o inducidos, en el programa de autofagia, este programa de autodegradación, parecen estar conectados con patologías tumorales y neurodegenerativas. O sea, los defectos de la autofagia tienen que ver con el cáncer y la demencia, por lo que se ha despertado gran interés en modular farmacológicamente la autofagia como un tratamiento potencial para estas enfermedades. Pero señores, ¿qué necesidad? Si podemos hacer un ayuno, el ayuno profundo precisamente, y curarnos en salud, cuando aún no es un problema. Bien, el ayuno profundo, debo decir, no se trata de quemar grasa, ni los abdominalitos, nada de eso, sino de regenerar las mitocondrias, los fibroblastos, los ribosomas y las membranas. ¿Okay? Las mitocondrias producen energía, los fibroblastos fabrican el colágeno que hace las arterias, la piel, el tejido hepático, etc. Los ribosomas son fábricas proteicas y las membranas son básicamente el asiento de la inteligencia celular. No es un pellejo que engloba, ¿okay? No es una piel. Las membranas son elementos vivos y sensibles. La inteligencia de la célula está en las membranas, el conjunto de las membranas, porque el núcleo son las gónadas, son como los testículos de la célula o los ovarios de la célula. ¿Okay? O sea, el núcleo de la célula es el aparato reproductor de la célula, no el cerebro de la célula. Claro. Bueno, así que es eso. La autofagia se trata de regenerar mitocondrias, fibroblastos, ribosomas y membranas. ¿Okay? Bueno, es interesante recordar esta ley. Recuerden que el gasto energético total es inversamente proporcional a la longevidad máxima. Esta es la razón por la cual una y otra vez los que estamos implicados en la biogerontología volvemos a lo mismo. O sea, la restricción calórica es el único modo probado de prolongar la existencia sustancialmente. Sobre esto no hay discusión. Esta es la regla de oro. Cuando uno en laboratorio propone una sustancia o una intervención para prolongar la vida de una especie, la solución control que usa, el grupo de control que usa para un estudio randomizado y controlado es el grupo de control hace restricción calórica. Tengo un grupo que no le hago nada, un grupo que hace restricción calórica, un grupo de animales, y un grupo de animales que hace, qué sé yo, resveratrol, o caminar para atrás, o asustarlos mucho, o qué sé yo, vitamina B3, lo que ustedes estén proponiendo
como elemento bioregenerativo, tiene que ganarle a la restricción calórica. Así que la regla de oro es esto, y la mejor manera, en el fondo, la única manera de hacer restricción calórica genuina en humanos es el ayuno profundo, no la restricción calórica crónica. Bueno, la definición que habíamos visto es la tasa metabólica basal, simplemente el consumo de oxígeno por centímetro de tejido, centímetro cúbico de tejido, por unidad de tiempo. Y eso lo trabajaremos en el taller, pero es importante entender esta noción. Todos los abordajes de restricción calórica están sujetos a la ley de retornos decrecientes. La restricción calórica crónica moderada, porque hay una herramienta, quiere decir que si bien te da resultados al inicio, cuando sigues haciéndolo crónicamente todos los días, declina la eficacia. ¿Right? Esto se debe a un fenómeno que nosotros llamamos energostasis, que es energostasis, es la tendencia homeostática, por supuesto, a regular la tasa metabólica basal en función del ingreso calórico. ¿Okay? Quiere decir que si crónicamente empieza a bajar el ingreso calórico, el organismo dice, ok, gastemos menos. ¿Okay? Bueno, nos queda un poquitico, no se me impacienten, ya vamos a pasar al Q&A. Deme un segundito. Ya un minuto más vamos al Q&A, no se me desesperen. Y les decía que en términos de termodinámicos, lamentablemente tenemos una experiencia triste, que son los campos de concentración, precisamente. Esto es un ayuno involuntario, es una restricción calórica involuntaria, pero hay estudios muy interesantes de restricción calórica voluntaria. Estos son los estudios de Ansel Keys. Este es Ansel Keys, Mother Fletcher, porque este hombre ganando una enorme... Estos estudios salieron en la revista Times y todo, ¿no? Los de Ansel Keys. Los estudios se llama Biología de la hambruna humana. Esto fue contra la Guerra Mundial. Y esto le produjo a Ansel Keys tal fama que después entonces él pudo pronunciarse con el infame estudio de los 7 países y decir, lo que veo es que el exceso de lípidos es la causa de la enfermedad cardiovascular. Y esto nos tuvo mal traer durante 60 años, 80 años. Bueno, está muy claro ahí. Se sabe, de hecho se sabe, déjame ver cómo estoy acá un minuto, se sabe que los polleros, por ejemplo, la industria avícola utiliza este recurso que se llama replume para prolongar la vida útil de las gallinas ponedoras, si pueden creerlo. Entonces lo que hacen es a la población, a la dotación entera de gallinas ponedoras, las someten a la restricción calórica, nuevamente la restricción calórica fuerte, incluyendo a veces incluso agua, le quitan hasta el agua, y las hacen perder el 10% de la masa corporal, o el 20% de la masa corporal. Por cierto, el 2 o 3% de las gallinas muere, porque este es el problema de no hacerlo con subfenotipos. Que tú dices, bueno, vamos a hacer todo el mundo lo mismo. Ok, se te muere el 3% de la dotación. Pero el resto, cuando vuelve el refeeding, se llama replume porque sacan plumas nuevas, se vuelven. Mira que estas son las mismas gallinas que se han puesto lustrosas ahora, ¿no? Gallos, más bien. Y este es el mismo animalito, pobrecito, cuando hizo el replume, se llama molting, lo pueden buscar como molting, M-O-L-T-I-N-G, molting, y el resultado post-molt performance, se llama post-molt performance, es la performance posterior al replume, es fantástica, y esto sube, que sea un tercio, aumenta en un tercio la vida útil, o sea, 33,3% la vida útil de las gallinas ponedoras y todo esto, ¿no? Que si no, cuando empiezan a deteriorarse, las gallinas se ponen ya obesas, gorditas, viejitas, y los huevos se rompen, pues pierden densidad mineral y se rompen en la estera colectora, es decir, tienen un montón de problemas, baja la reproducción. Bueno, el ayuno es regenerativo, como lo saben todos los polleros, ¿no? Está clarísimo. Bueno, y después se ha visto ya en en la especie humana, que nosotros hemos estado varias veces acá en el Centro Biosfera 2, está en el desierto casi, y lo que hemos visto es que esto fue el inicio, este es el doctor Roy Walford, lamentablemente murió de esclerosis lateral amiotrófica, por eso es importante, nosotros hacemos énfasis en primero la micronutrición para sacar los problemas, porque Roy Walford era el promotor de la dieta de los 102 años, ¿no? La restricción calórica severa, crónica, y esto tiene, en mi ya extensa experiencia de más de 3 décadas, tiene resultado negativo, ¿no? Por eso es que hemos terminado consolidando el conocimiento biogerontológico acerca de la restricción calórica en el modelo de ayuno profundo 3.0,
no en el modelo de la restricción moderada, porque las cosas no salen bien en definitiva. Lo que, digamos, el modo, el acrónimo que lo capturó Roy Walford fue CRON, Caloric Restriction with Optimal Nutrition, y es increíble y funciona muy bien en las especies menores, pero los humanos se rehúsan a ello. Y lo que hemos visto es que es una vida que no es muy graciosa, la vida de estar siempre hambriento, siempre con frío, no está bueno, ¿no? Y bueno, recuerden este principio, el gasto energético total es inmediatamente proporcional a la longevidad máxima. Entonces los tengo que taladrar. Después hay unos elementos que vamos a discutir más adelante en el taller, y tiene que ver con el antagonismo pleiotrópico, y es que no, muchas de las cosas que los jóvenes aprecian, como estar muy musculosos, muy calientes, fuertes, con poca grasa corporal, etcétera, muy fértiles, muy potentes sexualmente, todo eso es bárbaro para la reproducción. O sea, todo eso es bárbaro para la parte inicial de la existencia, pero resulta que no es muy bueno para vivir mucho tiempo. Esto se llama antagonismo pleiotrópico. No maten al mensajero. Yo no inventé esto, les estoy diciendo cómo funciona. ¿Right? Entonces, se llama antagonistic pleiotropy, es parte de la biología evolutiva. Perdón, pero es así. ¿Ok? So, las teorías acá se llama el soma disponible. Básicamente, cuando tú pones mucha carne al asador, cuando tú dispones muchos recursos biológicos para la reproducción, como tus recursos son finitos, se los estás sacando a la longevidad. Por eso los chinos dicen de moderarse, de no parir muchas veces, de hecho, parir una vez o dos, ¿right? Los chinos a las mujeres y los hombres no eyacular y todo esto, porque es parte de la manera en que ellos, y por eso hablar poco, comer poco, dormir como un leño, no exaltarse, o sea, gastar poca energía prolonga la existencia, ¿right? Esto se conoce como el disposable soma, o se llama the ratio of living, esta doctrina, la doctrina del ratio a la intensidad de la existencia. Pueden buscar en nuestro blog, hay un blog sobre la intensidad de la existencia, creo que se llama así, maybe. Bueno, así que recuerden, como les dije ahorita, todos los abordajes de restricción calórica están sujetos a la ley de retornos decrecientes. ¿Cómo hacer para no tener retornos decrecientes? Bueno, hay que hacer esto, es como formidablemente, y después ayuno formidablemente, y ahí no hay adaptación, ¿ok? Bueno, no los voy a martirizar con esto, hemos hecho múltiples ayunos, todos registrados bajo atenta mirada de mis médicos, y hemos hecho ayunos muy largos y provechosos, pero la literatura científica crece al respecto. Por cierto, como van a ver, en el libro Ayuno Profundo 3.0 hay mucho trabajo específicamente científico sobre esto, porque no es que hay que creerle a alguien, que sí, los monjes ayunan, ajá, fantástico, pero ¿cuál es la data científica? Y ha habido incluso casos de tratar obesidad extrema por 249 días de ayuno absoluto seguidos. Esto está descrito en el libro. Pero la clave acá, como les dije al principio, la clave acá está en la autofagia. Entonces, no es una cuestión de quemar grasas o recortar calorías. La clave de esto es llegar a producir autofagia, que mis amigas y amigos, recuerden, en la especie humana no se produce con restricciones moderadas leves, ni con ejercicio, ni con el calor, ni con el frío. This is bullshit, ¿ok? En nuestra especie se produce específicamente con una supresión calórica tan extrema como para dar vuelta al organismo. Solo, fíjense esto, solo ocurre esta cuestión, ustedes que quieren tener músculos y todo eso, solo la autofagia, genuinamente, solo se produce cuando el organismo entero entra en estado catabólico, meaning you're losing mass, estás perdiendo masa, suficiente tiempo como para bajar la tasa metabólica basal. Y eso no ocurre con menos de 3 o 4 días de ayuno en la mayoría de las personas. Para algunas personas necesitan 5 o 6 días de ayuno absoluto. ¿Okay? Estamos clarísimos con eso, ¿no? Entonces, no se pongan a hacer esto sin una guía experta, porque se pueden lastimar. ¿Ok? ¿Estamos claros? Bueno, yo sé que son muchos conceptos estos conceptos pueden estar chocando con otros que ustedes tenían antes. Esto es muy común, esto es bueno, esto es sano. Las disonancias cognitivas son útiles y sanas porque nos permiten, este antagonismo nos permite sintetizar algo mejor. La cuestión acá es que el rédito, la rentabilidad práctica es enorme. Como digo yo, si todo lo que hiciera el programa de Ayuno Profundo fuera incrementar tu longevidad en un 5%, entonces el 5% de 87 años, bueno, es un montón de agregados, y disminuir la probabilidad de muerte en un 20%, 20, no 80 como yo dije antes. ¿Valdría la pena, sí o no? Bueno, es fundamental, porque además esto se va a pagar a sí mismo en el futuro inmediato, ¿no? El ayuno profundo.
les quiero decir que dentro del programa Ayuno Profundo viene, gracias chicos, gracias, viene el libro Ayuno Profundo 3.0. Es un libro que fue inmediatamente bestseller en Kindle. Si no están para entrar en el programa, les sugiero que lo compren en Hotmart, en nuestra página, que es más barato, ¿no? Pero para los que estén en el programa, esto viene con la nueva versión del Journal de High Performance, que es un curso en sí mismo. El Journal de Alta Performance es un programa en sí mismo, que contiene incluso cuestiones interesantes de entrenamiento autógeno. Es un programa que me encanta hacer. Y bueno, viene agregado con esto y les vamos a enseñar a usar el Journal de Alta Performance, que a lo largo de 52 semanas te lleva de semana en semana con un foco preciso, anotando los parámetros accionables, usando las disciplinas ejecutivas para tu salud y para tu desarrollo personal. Así que es una cosa importante, ¿no? Y en definitiva, como ya hemos visto en otras ocasiones, el problema es que el ayuno se paga a sí mismo. O sea, ¿cuánto cuesta comer? Haz esta cuenta. ¿Cuánto cuesta comer? ¿Ah? Y si tú sabes cuánto te cuesta comer por semana o por día, bueno, puedes decir, ok, si en el próximo año hago 10 ayunos de 4 días, tengo 40 jornadas sin comer, se multiplica por el alimento. Es que en España la gente le cuesta comer entre 15 y 60 euros por día, en función de qué nivel comas, ¿no? Son un montón de duros que se ahorran, ¿no? Yo les voy a pasar acá, les voy a compartir el enlace. Por favor, no lo dejen de abrir, porque es un enlace para el programa, así miran de qué se trata. Y lo dejan ahí abierto, así pasamos a conversar en un rato más. Este es el enlace al programa. Mírenlo, ustedes mírenlo, escuchen el video, miren lo que dice ahí, miren las condiciones. Esto hablen con nuestro equipo si están en lugares como España o como Argentina, porque hay maneras de hacerlo. Hotmart ya hecho ya no anda en Argentina ni en Venezuela, pero en España se pagan unos impuestos ridículos. Yo estoy opuesto a la opresión gubernamental que exprime a los ciudadanos para sacarle una ridícula cantidad de impuestos. Así que hay maneras de hacerlo éticamente por fuera de Hotmart, a través de transferencias bancarias y todo esto, ¿ok? Bueno, mis amigos, vamos a hacer un recesito para cambiar el agua a los ajolotes. Vamos a hacer un recesito de unos minutos y nos vemos en el Q&A a micrófono abierto para ver qué le suscita esto y qué dudas prácticas tiene. Empecemos. Eva. Maribel dice, oh, no, Maricel primero, ¿qué tipo de ayuno sería necesario, beneficioso para una mujer mayor de 60? En todos los casos es lo mismo. El ayuno que los humanos deben hacer es el ayuno profundo. Recuerden que el asunto acá es la autofagia. ¿Okay? Una sola cosa, la autofagia. La autofagia solo se obtiene con ayuno profundo. ¿Cómo y cuándo y cuántas veces? Depende de tu subfenotipo, eso hay que verlo en el taller. Pero dale, experimenta sin duda alguna. Dice Maribel, si con autofagia se pueden controlar las hormonas, hay cosas que pasan muy interesantes. Ciertamente la autofagia mejora el trasfondo orgánico, después las hormonas esencialmente y baja la intensidad de los síntomas de la menopausia, si estoy entendiendo bien la pregunta, pero después lo otro requiere reposición hormonal bioidéntica. ¿Qué tal, Janina? ¿Cómo estamos? Sí, los síntomas que estás describiendo, Janina, tienen que ver con simplemente la circulación. No te preocupes por eso y haz el ayuno puro, como lo hemos estudiado. No. Fabricia, yo no soy médico, me dedico específicamente a la investigación, así que y solamente trabajo en mentorías grupales. Recuerden, lo que estamos diciendo acá, Ana, veo tu pregunta, lamento lo que me estás preguntando, no, lo que estamos estudiando acá se refiere simplemente a las personas, es el marco, el contexto en el que lo hablamos, las personas razonablemente sanas. El ayuno puede ser en algunas subpoblaciones de personas con patologías serias una herramienta increíble curativa, pero no es para este espacio. Requiere que lo administre un médico competente. ¿Okay? Gracias, Beatriz.
Dice Leslie Recio, si la autofagia se come el músculo también, claro, por supuesto, se come todo, así debe ser. Y es un poco infantil pensar que, digamos, el propósito de la cuestión, esto es típico de la necedad juvenil, todos pasamos por ahí, yo ciertamente pasé también, pero cuando uno es veinteañero, bueno, está pensando en otras cosas, pero acá no hay ningún problema con perder masa corporal, no hay ningún problema. Yo estoy limpiando el cuerpo y se limpia todo, incluyendo zonas lastimadas del músculo, por supuesto. ¿Ok? Después el asunto es recuperarlo. El problema es si ustedes están pensando en ganar en los deportes o en competir en fisiculturismo o qué sé yo, sacar musculitos y que eso, bueno, entonces no pueden tener todo a la vez. ¿Ok? Como decía Ariana Huffington, se puede tener todo a la vez, pero no al mismo tiempo. Se puede tener todo, pero no al mismo tiempo, ¿no? No a la vez. Neumide, ¿cómo anda Neumide? Pregunta, ¿cuál es el factor que marca la diferencia en la tasa metabólica basal en especies de gran tamaño, pero con una gran asimetría en sus expectativas de vida? Sí. Por ejemplo, Galápagos y rinocerontes. Básicamente es la tasa metabólica basal. ¿Cómo lo hacen? No sabemos. Estamos investigándolo precisamente, por eso hemos ido a Galápagos a trabajar directamente con la estación, de ahí de biología. Que se llama Charles Darwin, ¿no? Yo lo venimos posteando hace años esto y hemos trabajado mucho con ellos, lo vas a ver ahí. Una de las claves precisamente es que ciertas especies, por ejemplo, las cotorras, por ejemplo, son mucho más longevas que otras aves del mismo tamaño. Pero lo que permanece cierto es que la tasa metabólica basal es la clave. Entonces, y esto es una, digamos, es un outlier en términos, es un fuera de serie. El Galápagos es un fuera de serie en la biología, pero esto te alumbra más que oscurecerte. Porque lo que te dice es, ok, hay algo que se puede hacer, algo natural, orgánico que se puede hacer, es decir, natural, que decir, dentro del rango de nuestras posibilidades, que precisamente prolonga la existencia, ¿no? Es muy interesante. Alguien pregunta cuántos días habría que mantener la autofagia para obtener todos sus beneficios, dependiendo de cuáles son los beneficios que quieres obtener, pero sobre todo, dependiendo de cuál es la reserva esplácnica de la persona. O sea, no es lo mismo una persona con un IMC de 16 que una persona con un IMC de 30 y otras cosas, ¿no? Basilio, no, el agua filtrada es lo único que necesitamos, Basilio. Un agua de buena calidad, un agua blanda, de baja mineralidad. Ok, muy bien, la gente, Jenny, gracias Jenny. La gente que está en Venezuela y en otros lugares que tienen un problema, están infiltrados de populismo, que siempre tienen problemas entonces con la importación o con las divisas, etcétera, escríbanos, por favor, con todo gusto, tengan fe, todo esto va a cambiar, todo esto va a mejorar, se va a poner todo mejor, no peor, right? Tengan fe. Claro, Valeria, lo que cuentas acerca de lo que comes y lo que no comes, acá es, más allá de cómo uno se sienta, ciertamente comer de más es espantoso, y vamos a decirlo claramente, lo que ustedes llaman ayuno intermitente ha ayudado a cientos o miles de personas que tenían serios problemas metabólicos, o sea que pero ¿qué es esto? ¿Qué nos devuelve la restricción calórica moderada crónica la ayuno intermitente? Nos devuelve la normalidad, pero lo que estamos hablando acá es ir más allá de la normalidad, hasta hacer algo verdaderamente importante, ¿no? Y tiene las limitaciones que discutimos recién. Cintia, dependiendo de cómo lo hayas abordado y de que la duración es la salida. Ximena dice si tengo hipotiroidismo de Hashimoto. Si la tiroiditis de Hashimoto, que no es que sea hipotiroidismo, es una tiroiditis autoinmune. Bueno, entonces como hay muerte celular, ahí eso se produce una baja de las hormonas tiroideas, pero no es un hipotiroidismo funcional, es una tiroiditis autoinmune. Esto tienes, de hecho, hay un módulo específico. Es más, voy a anunciar que vamos a hacer un grupo específico, un subgrupo, voy a agregar un noveno subfenotipo que tiene que ver con Hashimoto, precisamente porque hemos encontrado en la práctica que yo pensé que esto estaba un poco resuelto, pero resulta que no está resuelto, así que vamos a abrir un grupo, estoy anunciando, para gente con Hashimoto específicamente, porque hay cosas especiales para hacer ahí, en el lado de la mega nutrición, que nos va a ayudar mucho, mucho, mucho. ¿Qué tal, María Marta Domenech? ¿Qué tal, querida? Oye, permíteme que pase el tema del seminario para profesionales, porque quiero establecer lo que vinimos a hablar hoy acá, ¿no? Permíteme, a partir de mañana voy a hablar del seminario de medicina biológica,
seminario intensivo, pero ahora voy a dedicar otra. Gracias por la pregunta. Guillermo Navarro pregunta, ¿el journal está en español? Sí, sí, está en español y en otros idiomas, pero vas a recibir la versión en español, por supuesto. El journal no es solo el journal físico, sino que tiene adentro hipervínculos a técnicas específicas de video, explicadas en video, que es muy interesante la ejecución. Emi, ¿qué tal? Hay un módulo para ejercicio mínimo efectivo. Es que lo que el nombre dice, lo más que puedo decir acá es lo que el nombre dice, es hacer un entrenamiento de fuerza que estimule y repare al cuerpo, pero que no lo desgaste. Y hay unos algoritmos para hacerlo específicamente para cada subgrupo, ¿no? Eugenia pregunta sobre los ayunos secos, me parece que son peligrosísimos, Eugenia, peligrosísimos. Así que yo preferiría que no lo hagan. Anónimos atendí, si no ves el enlace, probablemente porque no está tu nombre puesto ahí en el lugar. Pero si lo siguen, pueden encontrarlo. Gracias por atender igualmente, por asistir. En mi página, ernestoprietogratacos.com, en la zona de talleres, se meten ahí y ya está. Roque Villanueva, muy bien, sigue adelante. Valentín dice, hola tío Ernesto. Es un joven de 26 años, practica low carb y ingesta intermitente todos los días. Entrena fuerza 4 veces por semana. Dale. La mejor manera que tengo de empujarte es decir, ven al taller. Eso es, hay un subgrupo específicamente de gente como tú. Así que vamos a verlo ahí en términos concretos. Hay que ver qué estás queriendo y qué peligros y beneficios hay de un lado y del otro, ¿no? Pablo, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Dice, excelente webinar, Ernesto. Estoy interesado en el taller, pero me gusta saber si es compatible con deportistas amateurs que corren maratones. Bueno, hay cosas para hacerlo, por supuesto. Esto hablemoslo porque es muy delicado. Yo he trabajado, de hecho, con atletas de elite, centenares de atletas de elite. Cuando digo elite, no quiero decir gente así, atletas de nivel olímpico. Lo he hecho profesionalmente. O sea, yo soy coach de alta performance. Para permanecer independiente, una de las cosas que hemos hecho es que yo digamos, en mi trabajo de noche, right, hemos hecho muchas cuestiones, muchos emprendimientos y compañías, y qué sé yo. Una de ellas es de coaching de alta performance para atletas de elite. Esto es incluso lo que yo con el Comité Olímpico Internacional y todo, o sus versiones locales. Para poder hablar de esto sin lastimar a nadie, querido, ¿no? En particular si te interesan las maratones y todo esto, tenemos que conversarlo en el seno del taller. Se pueden hacer cosas, pero es un montón de esfuerzo, tienes que saber muy bien lo que estás haciendo. Muy bien. Hay una pregunta acá acerca de si es posible una alimentación cetogénica de por vida. Yo entiendo por qué estás haciendo esta pregunta. La respuesta directa es no. Porque si tú estás, como expliqué ahorita, si no vuelvan al material, pero como lo expliqué ahorita, la verdadera cetosis, o sea, para que podría decir que algo es cetogénico, que una intervención es cetogénica, realmente, latus sensus, literalmente, tendría que producir cetonas todo el tiempo. Y esto, como ya vimos, no es posible. Solo es posible con restricciones calóricas severas, que por definición no pueden ser sostenidas fisiológicamente. Yo no puedo estar siempre en déficit calórico cuando me desaparezco. Me muero, ¿comprenden? Entonces, lo que estás preguntando es si yo puedo hacer una dieta sin carbohidratos. Sí, totalmente. Los esquimales, nuestros amigos lo han hecho por 40.000 años, 42.000 años, según los récords digamos, los registros culturales, ¿no? Así que, por supuesto, eso no es ningún problema. Aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de un aspecto, o sea, el aspecto termodinámico. Ustedes están enroscados en la calidad de los alimentos. Si pongo carbohidratos o pongo grasas, o lo que fuere. Pero acá es una cuestión termodinámica. Necesito bajar severamente el monto calórico, incluso suprimirlo por completo para que el cuerpo no se pueda adaptar. El problema es que mientras haya ingreso calórico, como lo ha mostrado la espantosa experiencia en los campos de concentración o la espantosa experiencia de Ansel Keys en el experimento, el gran experimento de Starvation, si la restricción calórica es moderada, crónica, el cuerpo se va adaptando. Con el ayuno absoluto no hay cómo adaptarse. El cuerpo no puede adaptarse a la ausencia total de nutrientes. Belkis, lo que estás preguntando depende de tu subfenotipo. No te puedo decir una cosa así general. Esta es la fórmula. A algunos no le va a hacer nada y a otros los mata, ¿no? Guillermina dice,
últimamente se habla mucho de esta restricción intermitente y su impacto negativo en las mujeres a nivel hormonal. Claro, no ocurrirá lo mismo en el caso de la autofagia. No, precisamente, porque son intervalos discretos. Después vuelves a hacer esto. Lo importante entender acá es que cualquier estímulo monótono tiene retornos decrecientes. El cuerpo se acomoda a ello y te pone en estado. ¿Quién quiere estar crónicamente estresado? ¿Right? Como estar siempre con frío. No, no, si yo quiero hacer cold plunge, me meto en agua helada y después salgo. Noten que si yo estoy en agua helada, 2 grados bajo cero, 3 horas seguidas, me muero de hipotermia. ¿Okay? ¿Right? Entonces, pero meterme X minutos por día o por semana en agua congelada, un breve tiempo, te da un chicotazo importante y mejora mucho la salud. Con el ayuno es lo mismo. En vez de estar siempre pasando frío, estar toda tu vida a 2 grados, estás toda tu vida a 28, o lo que fuere, la temperatura que tú usas, 23, y después te metes en menos 5 grados durante 1 minuto una vez por día. ¿Entiendes la diferencia? Una cosa es pasar frío todo el tiempo y otra hacer cold plunge, y otra cosa es pasar hambre todo el tiempo o hacer, de vez en cuando, hacer ayunos profundos. ¿Okay? De vez en cuando tiene que ver con el grupo y la edad y todas las cosas. Mira, la pregunta es demasiado compleja y tengo que leer. Me estás mandando directamente una consulta por acá. Necesito poder atender esto. Estamos hablando de. Está haciendo una consulta médica, de hecho, incluso. Esto, tráelo al taller, por favor. Esto es importantísimo. Sé exactamente cómo responderte, pero es un poquito complejo lo que estás preguntando y no sé ni cómo luces. Lisbeth pregunta sobre las sensaciones. Está perfecto. Las sensaciones con el ayuno real, a veces hay sensaciones de un tipo o de otro, y la misma persona relata en una semana que le dio desgano, en otra semana que se sintió eufórico. Depende del grado de, digamos, de entrenamiento que tengas y algo que se ha dado a llamar flexibilidad metabólica, que eso realmente se adquiere, ¿no? Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Depende, Pedro, depende de lo que vimos. En el contexto de Focus, depende de la edad, depende de un montón de cosas. La fórmula, ustedes entiendan lo siguiente, yo empecé diciendo, nosotros tenemos 8 subfenotipos y esto tiene que ver con nada más y nada menos que con respetar la individualidad biológica. Entonces, lo que para uno es bueno, para otro es fatal y viceversa. ¿Okay? O sea, que hay que tener claro que había una vieja frase que dice, one man's meat is another man's poison, ¿no? La carne de uno es el veneno de otro. Alina hace una pregunta interesante, dice, ¿es posible no llegar a alcanzar la autofagia aún manteniendo una clara cetosis de 48 horas? Desde luego sin ingerir ningún tipo de nutriente, o es que siguiendo el protocolo correcto para su fenotipo debería alcanzarse la. Bueno, ok, un poco redundante, pero está perfecto, Alina, fíjate. Es raro como lo pensé que estabas preguntando otra cosa, pero es muy sencillo. Sí es posible entrar en autofagia después de 48 o 72 horas de cetosis franca. ¿Right? Pero hay muchas cosas que lo interrumpen. Y el problema es, ¿quién eres? Yo acá veo un nombre, no te puedo responder con mucha. O más exactamente, dependiendo de quién eres, metabólicamente hablando, humanamente hablando, vas a entrar en 48, 72 o 96 horas. ¿No? Lo importante que quiero que se lleven acá el concepto es que esto es posible, la autofagia es posible, pero dependiendo de en qué posición del espectro metabólico humano te encuentres, vas a requerir 2, 4, 6 o más días de ayuno absoluto. ¿Right? Esto es lo que tiene que estar claro. Pero bien, gracias por tu pregunta, Lina. Lo puedes hacer sin ninguna duda. Belkis dice, es decir que ayunos 16-8 es una pérdida de tiempo, son una pérdida de tiempo, no deja ningún beneficio. Belkis, yo no dije eso. Lo que dije es que o sea, la restricción calórica moderada crónica, le hace OMAD 16-8, tiene el beneficio que tiene. Para ciertos subgrupos, de hecho, hay gente que me ha dicho, no me morí gracias a que hice eso durante un año, ¿no? Lo que estoy diciendo es que lo que no pasa es la autofagia. ¿Okay? Quiere decir, el ayuno intermitente tiene los beneficios que tiene, ninguno de los cuales es la autofagia. ¿Estamos claros? En humanos. Hey, Ralph. Muy interesante. Ralph pregunta una cuestión sobre quistes con LSR. No lo sé. Puede ser. La cuestión, usualmente los quistes hablan son benignos, por supuesto, y hablan de una cuestión ahí con los tegumentos, con el tejido conectivo. Yo creo que es más por el lado de
de reparar el tejido conectivo y de mejorar los balances que hay. Si es que el quiste no se debe a alguna cuestión infecciosa o una cosa así, ¿no? Que sea benigno no quiere decir que no es oncológico, pero puede ser que sea de otro carácter, ¿no? Eso puede ser los quistes hidatídicos, una cosa así. Dice Alex. Alex es una pregunta compleja, pero empiezas, Alex, diciendo, para todas aquellas personas que haciendo un ayuno profundo de tantas horas sienten palpitaciones. Alex, no puedes hacer una declaración genérica para todas las personas. ¿Quiénes son las personas? ¿Son ninfas, son mercurios, son falstaff, son rubenescas? ¿Cuál de los 8 subgrupos son esas personas? Entonces, ustedes están acostumbrados a hacer declaraciones demasiado generales para que sean ciertas. Esto es muy importante en ciencias. El conocimiento objetivo requiere la relatividad. ¿Vale? Entonces tenemos que ver, volviendo, voy a asumir que eres tú quien habla, para ti, no para todas aquellas personas que no describes. No necesariamente es el cortisol, hay otras cuestiones más complejas. El cortisol tiene la función de levantarte para que salgas a buscar comida, porque no se olviden que el ayuno es un estrés. Por eso les digo, estar siempre ayunando es estar siempre en guerra. ¿Y quién quiere vivir siempre en guerra? Entonces, la cuestión acá es que cuando tú lo haces de la manera escalonada que nosotros enseñamos y vas accediendo a ello de manera sistemática, eso deja de ser un problema. Hay un punto donde ya no es más un problema digamos, los shocks, ¿no? Porque el cuerpo ya lo logró asimilar, ya te deslizas hacia la cetosis y después hacia la autofagia sin trompicones. Alguien pregunta, dice, si nuestra genética ha evolucionado continuamente luchando frente a ciertas adversidades. Cabría decir que la hiperglucosis es una de ellas, una de esas adversidades. No acabaríamos por tener resistencia y ser más inmunes. Teóricamente es posible, pero lo que yo estoy viendo es lo exacto opuesto. Lo que estoy viendo, quien quiera que sea, porque no está el nombre claro acá, es que no nos va a dar tiempo, porque las condiciones de hiperglucosis y todos los trastornos asociados a la civilización están redundando en una caída de la fertilidad y la virilidad. Ambas cosas, la fertilidad femenina y la virilidad masculina. Estoy hablando no de nada caracterológico, estoy hablando de la fuerza prensil, la testosterona libre y el número de espermatozoides en el eyaculado, ¿ok? Y además la tasa de natalidad va descendiendo. Lo que yo estoy viendo, esto es una pregunta interesante desde el punto de vista de la biología evolutiva, lo que estoy viendo es que no nos da tiempo. O sea, la humanidad en su conjunto está básicamente declinando, se está languideciendo. Esto es una cosa grave, ¿no? Así que no nos va a dar tiempo a esa evolución que tú estás planteando, que ocurre a lo largo de eones, de eras geológicas. Pero además el otro problema acá, por eso porque hace falta, esta pregunta me revela por qué es necesario una educación sistemática, formal en biología. El problema es que esas adaptaciones, digamos, los mayores males metabólicos ocurren después del fin de la fase reproductiva. En mucha gente se puede reproducir con diabetes tipo 2, con un montón de cosas. Entonces, no hay ninguna necesidad, desde el punto de vista de la especie, de corregir y de crear mutaciones defensivas para la hiperglucosis porque no afecta a la supervivencia de la especie. Entonces, no se van a producir esas adaptaciones que estás planteando. Gracias por la pregunta. Tiricel, ¿qué tal? Dice, teniendo en cuenta la mega importancia del ayuno profundo de forma cotidiana, no. ¿Cuál cree que es la mejor manera de alimentarse para favorecer el cerebro y los músculos? No, te pido una cosa, mira otra vez toda la presentación, porque tu pregunta tiene una contradicción interna, que es, si estamos, el ayuno profundo, por definición, no puede ser cotidiano, porque no puedes vivir sin comer. O sea, que hay un problema con eso. En el libro Ayuno Profundo 3.0, Tiricel, hay una sección entera dedicada a la comida misma, ¿no? Y después hay un montón de recursos nuestros sobre ello. Pero reconsidera lo que estás preguntando, porque el ayuno profundo solo puede ser, el ayuno profundo estás al borde de desaparecer, right? Y de hecho, la humanidad estuvo siempre perseguida por el hambre, incluso muchas veces fallecimos de hambre, ¿ok? María José, muchísimas gracias. María José, permítame que no lea lo que estás diciendo al inicio, pues parece, no tengo cómo sostener que no te estoy, que no eres de mi equipo. Estás hablando maravillas del taller del ayuno, me da vergüenza leer. No quiero, ¿no? Pero una cosa que plantea después de decir que es muy recomendable, etcétera, dice, se ha pensado en hacer talleres para los que ya hemos hecho ayuno profundo 3.0 y hemos cambiado de fenotipo, por ejemplo. Sí, esto es muy importante. Cuando ya no estás
cuando estás transformado tanto que cambias de fenotipo, por definición, lo que necesitas es otra cosa. Vamos a ver si se puede hacer. Estamos cortos de tiempo. Creo que va a haber otro taller de ayuno recién en octubre, noviembre de este año, septiembre, octubre, por ahí. Estamos muy apretados de tiempo, pero vamos a ver qué podemos hacer. Ustedes ven, lo que ustedes ven es una quinta parte de lo que no ven, que no lo sabe nadie, estamos trabajando todo el día, ¿no? Dice, yo tengo la intención, dice María Marta, de no haber exprimido al máximo y poder aprender mucho más de ti sobre los algoritmos de ayunos, entre otras muchas cosas. Sí, por supuesto, pero considerémoslo, vamos a ver qué se va a hacer. En todo caso, el hecho de que mucha gente está transformándose y cambia sustancialmente al punto de cambiar su subfenotipo y que le tocaría a otro grupo a la hora de hacer un nuevo programa es significativo. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Gracias por la pregunta. Belkis dice, cuando hablas de restricción calórica como herramienta para la longevidad, ¿se debe hacer restricción calórica crónica o por ciclos? Bueno, creo que está implícito en lo que dijimos, Belkis. Estamos diciendo que el modo correcto de obtener esto en la especie humana es precisamente hacerlo por ciclos de ayuno profundo, no por restricción calórica crónica. Dice Pau, ¿qué tal funciona el ayuno profundo para las enfermedades autoinmunes? Brillante, pero debo decir, me apresuro a decir que no es el ayuno, es el sistema 3.0. O sea, mi respuesta es sobre nuestro sistema. Solamente ayunar no resuelve las enfermedades autoinmunes. ¿Okay? Hay que ayunar y hay que hacer otras cosas, que es el sistema tiene tres grandes pilares. Uno es la supresión calórica. Igual, el propósito del taller no es terapéutico, es regenerativo y evita las patologías, pero no es para, el propósito declarado no es curar una cosa, ¿no? Lo que sí creamos, por ejemplo, en el caso de Hashimoto, que hoy decidí abrir un subgrupo para la tiroiditis Hashimoto específico, estamos contando con que la persona ya viene con un diagnóstico y un tratamiento dado por un médico endocrinólogo, y nosotros cooperamos desde esta plataforma para que las cosas salgan mejor. Ese es el sentido, ¿no? Blanca, está perfecto. Te sugiero que no lo hagas versión Kindle, lo que entres por mi página y que lo compres en Hotmart, el libro directamente, que es mucho más barato por ahí. Right? Wilmerson pregunta cómo saber cuántos días necesitamos para un ayuno profundo. Depende de las variables y las métricas que vamos a estudiar en el taller. El cuerpo te dice lo que necesitas saber. Hay que saber qué preguntas hacerle, ¿no? Dice Carlos, imaginemos que tengo ya meses en dieta keto, que no define qué cosa es dieta keto. Yo tengo serias dudas de que tengamos el mismo concepto, y unas cuantas semanas en cetosis, y acá, igual sería necesario al menos 4 días para iniciar la autofagia. Bueno, mis amigos, ténganle un poco de paciencia a Carlos. Carlos, lo que dices, no sé en qué momento de la presentación llegaste, pero si tú primero estamos imaginando, como tú dices, ¿no? Pero segundo, para estar varias semanas en cetosis, right? En cetosis, gracias Carlos por el buen humor. Concretamente no es cierto eso. ¿No? Ninguna dieta cetogénica es cetogénica. Como claro, si ninguna dieta cetogénica te pone en cetosis fisiológica si no restringes severamente las calorías. Y como les mostré en la presentación, si yo estoy en una restricción severa, sin déficit calórico crónico, estoy perdiendo peso cada día. Y nadie puede sostener una pérdida continua de peso sin terminar muriéndose. ¿Okay? Nadie. Entonces hay un punto, o sea, lo que quiero decir es la cetosis fisiológica solo puede ser cíclica. Vamos otra vez. Por su naturaleza catabólica, la cetosis verídica, cetosis fisiológica, solo podría ser cíclica. Es decir, tengo que entrar en cetosis, salir de cetosis. Cetosis, glucosis. ¿Okay? Quien está en cetosis genuina, verdadera, no importa lo que digan los aparaticos que ustedes tienen, que no son un error, ya les dije. Un error, y yo lo discutí con los creadores del aparatico. ¿Okay? Básicamente es imposible. Con lo cual, tienes que revisar, Carlos, otra vez. La pregunta, cómo has construido la pregunta, me evidencia que no comprendes todavía esto. Vuelve a mirar la presentación. Alguien llamado iPhone dice, ¿el ayuno tiene beneficios en las mujeres en embarazo? No, el ayuno es un perjuicio total. O sea, el ayuno el embarazo es una contraindicación absoluta para el ayuno. ¿Okay? Con el embarazo hay que comer por 2. Dice señor Pintado del Río, tengo 70 años, que me pertenezco a ese que has descrito. La cuestión es, hay un espacio para, idealmente, desde el punto de vista de prolongar la existencia,
las intervenciones tempranas son mejores que las intervenciones tardías, ¿no? Cuando uno ya tiene 70 años, tiene 56 ahora, bueno, digamos, ha transcurrido mucha parte de tu vida en condiciones normocalóricas, digamos. Entonces, hay una intervención útil y hay un subfenotipo para ti, hay un grupo específico para ti, pero las intervenciones tienen que ser muy cuidadosas ahí. Nosotros, hay varios aspectos. Te sugiero que enfáticamente que te incorpores al taller. Dice Anaís, ¿la autofagia se aplicaría a bebés? Por el amor de Cristo, no. Al contrario, los bebés tienen que comer como locos porque tienen que formar su cuerpo. En el momento en que se forma, en particular, necesitan grasas y aminoácidos y minerales para formar las estructuras. Así que no se les ocurra ningún tipo de restricción calórica a ningún bebé de nada. ¿Okay? Eso es una contraindicación absoluta. El inicio de estas estrategias es más allá de lo que se llama T-sex, después de la maduración sexual. O sea, yo no creo que los humanos tengan que hacer ayuno antes de los 25 años, claramente, ¿no? Para las mujeres a los 21, para los hombres 25. Alan pregunta si los subfenotipos dependen del grupo sanguíneo. No, dependen de los aspectos metabólicos, la edad, el sexo y otras cuestiones. Alguien pregunta, 12 o 16 horas de ayuno no se produce autofagia. Bueno, ya llegaste a lo último de la presentación, lo dijimos varias veces, claro que no. Andrés dice, una vez lograda, voy a leer 2 preguntas más y salimos. Una vez lograda la autofagia, ¿la limpieza es progresiva con el correr de las horas al mismo ritmo? Es una pregunta técnica, lo hemos investigado. Dice, o llega un momento en que la regeneración aminora y por ende deja de tener sentido. Bueno, no es eso. Lo que hemos visto, y los parámetros los vamos a estudiar en el taller, pero lo que hemos visto es que la pregunta es fascinante, es teórica, no es práctica, pero tiene un costado aplicativo que es este. El cuerpo trata de defenderse porque está luchando por su vida. O sea, nuestro organismo no sabe que estamos jugando al ayuno. Nuestro organismo no sabe que estamos privándonos voluntariamente de calorías, o sea, de nutrientes. Que tenemos la alacena, la despensa llena de comida y vamos a comer cuando nos dé la gana. Con lo cual, lo que baja la tasa metabólica ahorra para poder sobrevivir. Entonces, pero hay un punto que alcanza lo que se llama estado estable, ¿ok, Andrés? Y entonces, a partir de ahí lo que hemos visto es que, por lo que podemos discernir, la autofagia ocurre de manera monótona, o sea, ocurre continua, a la misma, en un steady state, a la misma velocidad, ¿no? Y después, bueno, para barrer con todo, como tú dices, hay que ver un poquito más. Chicos, tenemos muchísimas preguntas, pero no, muchas, por Dios. Tenemos 181 preguntas, no llego a responder todo esto. Alan dice, nos vemos en el programa. Ok, man. Cincia dice, ¿se podrían tomar medicamentos? No. Vamos, si tienes una patología que requiere medicación, tiene que prescribirlo tu médico. Hay muchas preguntas repetidas, gente. Por suerte, quiere decir que ya respondimos un montón. Bien, voy a poner esta pregunta si salimos. Cristian Diku dice, gracias, querido. Considerando que solo podemos acumular grasa si la insulina está elevada, en el cuadro de una dieta cetogénica, aquí venimos, suponiendo que las grasas y la proteína suben mucho menos la insulina, ¿cuál sería el mecanismo de guardar grasa en el caso de superávit calórico? Bueno, el mismo. Lo que tú llamas elevado, o sea, que eleve mucho menos la insulina no quiere decir que no haya insulina. ¿Okay? Y de hecho, fíjate, muchos aminoácidos son glucogénicos. ¿Right? Se conoce como el ciclo de Cori también. Busca un video mío sobre el ciclo de Cori y la alanina. ¿Viste? La alanina se convierte en glucosa a través del Cori. O sea, es lactato, alanina, glucosa. ¿Right? O sea que, esto está muy claro. Si tú tienes superávit calórico, no importa por dónde le entre el agua al coco, no tienes que comer carbohidratos, porque en adultos, con esto cerramos, chicos, en adultos, en humanos adultos, con una función hepática indemne, el hígado fabrica toda la glucosa que tú necesitas. ¿Okay? Fabrica 200 gramos de glucosa por día si hace falta. Comiendo solamente carne hervida, ¿ok? Se lo puedes lograr. Eso se llama síntesis de novo o gluconeogénesis. ¿Estamos claros? Así que el modo de acumular grasas es ese, es a través de la lipogénesis se produce básicamente porque hay glucemias. Yo lo he visto hasta la saciedad. Hemos visto personas que comen solamente grasa y proteínas, como les dije antes, 1/4 de proteína, 3/4 de grasa y la glucemia está en 78 o 91. Fluctúa entre 70 y 90 todo el día. Ningún problema con eso. ¿Okay? Estamos hablando de gente que trabaja duro todo el día. ¿Okay? Así que eso es así. Bueno, mis amigos, para que no se haga inmisericordiamente extenso,
vamos a dejarlo ahí. Así que revísenlo después. Veo que por el tono de las preguntas, veo que hay muchas personas que no entendieron, o que llegaron tarde, o por lo que fuere, pero vuélvanlo a ver, porque el contenido y la estructura de vuestras preguntas me revela en muchos casos que no comprendieron, con lo cual no he hecho todavía mi trabajo. Así que permítame hacer mi trabajo volviendo a escuchar la presentación. ¿All right? Bueno, recuerden que es muy sencillo lo que estamos diciendo. Todas las cuestiones se tienen que reducir a 3 conceptos accionables que están adentro de la presentación, incluso repetidos varias veces. Véanlo otra vez, consúltenlo con la almohada y aprovechen la oportunidad del programa, porque no sé cuándo vamos a abrir otro, creo que hay uno más en el año. Pero estas cosas, como ustedes ya saben, nos venimos complicando y yo voy a preferir como política, francamente, a trabajar con menos personas, con lo cual voy a subir los precios de todo, porque necesito más tiempo y más, enfocarme más en esto. Prefiero, en este caso, incluso algunas personas, digamos, derivarlas a la literatura, porque no puedo trabajar con todo el mundo y necesitamos gente que realmente quiera dar un cambio profundo. Así que nosotros tenemos todo el compromiso y toda la intención. Traten de aprovechar esta oportunidad. Recuerden, si conocen a alguien con tiroiditis Hashimoto, he resuelto abrir un subgrupo específicamente para personas con esto, para ayudarlos, porque hemos descubierto cosas fantásticas a este respecto, que van a ser un gran coadyuvante del programa que ustedes ya traen, del tratamiento que ustedes ya traen. ¿Ok? Bueno, gracias muchísimas por permitirme hacer mi trabajo. Háganle caso al tío Ernesto, que es severo, pero los quiere bien. All right? Cuídense mucho. Chao.